En marzo de 1974, un grupo de campesinos excavaba un pozo en las afueras de Xi'an, una antigua ciudad del norte de China. El terreno era árido, seco y sin grandes expectativas, hasta que uno de ellos golpeó algo duro con la pala. Al principio pensaron que era una piedra cualquiera, pero pronto notaron una forma extraña, tallada, casi humana. Lo que habían encontrado no era una roca, sino la cabeza de una estatua, una escultura de tamaño natural, con detalles tan precisos que parecía estar viva. Cuando las autoridades arqueológicas llegaron al lugar, se toparon con uno de los hallazgos más monumentales del siglo XX. Bajo la tierra descansaba un ejército entero, formado por miles de figuras de soldados, caballos y carruajes, cada uno con una expresión distinta, una postura única, como si hubieran sido congelados en plena marcha hacia la eternidad. Pronto se supo que las estatuas habían sido construidas hace más de 2000 años. Eran parte del mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang, el unificador del país y fundador de la dinastía Qin. Su visión de inmortalidad era clara: no quería solo una tumba, quería un reino completo bajo tierra. El emperador había mandado construir un ejército entero para protegerlo en el más allá. Se estima que más de 8000 soldados de terracota fueron colocados en formaciones de batalla, acompañados por arqueros, jinetes, generales y hasta músicos, todo tallado a escala real, todo con rasgos distintos, como si cada figura representara a un ser humano auténtico. Los túneles en los que fueron enterrados miden kilómetros y forman un complejo funerario que aún no se ha excavado por completo. Se cree que solo una pequeña fracción ha salido a la luz, y que bajo la superficie hay mucho más de lo que el mundo conoce. En el centro del complejo funerario se encuentra el verdadero corazón del misterio, la tumba de Qin Shi Huang. Según las crónicas históricas, está ubicada bajo una gran colina artificial y ha permanecido sellada durante más de 2000 años. Ningún arqueólogo ha accedido nunca a su interior. El gobierno chino ha declarado que, por respeto al patrimonio y ante la falta de tecnología adecuada, la tumba no será abierta en el futuro próximo. Esta decisión ha alimentado la especulación mundial y ha convertido al lugar en una fuente interminable de teorías. Se cree que en su interior hay una réplica completa del imperio del emperador. Ríos de mercurio para representar los cursos de agua, techos con constelaciones, cámaras ocultas y trampas diseñadas para matar a los intrusos. Todo pensado para preservar el alma del emperador por la eternidad y para castigar a quien ose perturbar su descanso. El historiador Sima Qian, que escribió su relato un siglo después de la muerte del emperador, describió la tumba con un detalle perturbador. Según sus textos, miles de trabajadores fueron enterrados vivos dentro del mausoleo para evitar que revelaran sus secretos. Las puertas fueron selladas con sistemas mecánicos y trampas letales. Habló también de los famosos ríos de mercurio. Describió cómo se habían creado canales subterráneos por los que fluía el metal líquido, como si se tratara de afluentes reales. Durante años se creyó que era una exageración, una metáfora, hasta que estudios modernos detectaron altos niveles de mercurio en el subsuelo. Aquello que parecía un mito se convirtió en una advertencia. La tumba podría estar envenenada, protegida por trampas químicas que aún siguen activas. Y eso no es todo. También se ha sugerido que al abrirla podría liberarse una cantidad tóxica de gases acumulados durante siglos. A pesar de las presiones internacionales, el gobierno chino se ha negado a abrir la cámara principal. Dicen que el riesgo de destruir lo que hay dentro es demasiado alto. Argumentan que si entran ahora, podrían causar daños irreversibles a un tesoro inigualable. Muchos arqueólogos apoyan esta postura. Temen que al acceder a la tumba, los pigmentos originales desaparezcan por contacto con el oxígeno. Temen que las estructuras se derrumben, que los sistemas de defensa se activen, que lo que se revele acabe siendo irreconocible. Pero no todos están de acuerdo. Hay quienes afirman que el verdadero motivo de la negativa es otro, que lo que hay dentro no es simplemente histórico,
sino que podría cambiar nuestra comprensión del pasado, que los secretos del emperador van más allá de la arqueología. Uno de los elementos más inquietantes del complejo funerario es la presencia confirmada de mercurio bajo la colina donde yace la tumba. Los estudios con escáneres de penetración profunda y análisis geoquímicos han revelado concentraciones anormales de este metal en zonas específicas del subsuelo. Esto no solo valida los textos de Sima Qian, sino que plantea un riesgo real para cualquier intento de excavación. El mercurio, en estado gaseoso, es letal incluso en pequeñas cantidades y puede contaminar el ambiente de forma irreversible. Algunos científicos sugieren que el sistema de ríos subterráneos pudo haber sido diseñado con canales y bombas de bronce para mantener el flujo constante del metal. Eso implicaría un nivel tecnológico y simbólico muy avanzado, inusual para su época. Lo más sorprendente del complejo no es solo su escala, sino su precisión. Las cámaras subterráneas están orientadas según constelaciones. Los túneles muestran patrones que siguen principios matemáticos, y las figuras tienen detalles anatómicos que reflejan conocimiento médico. Se ha debatido mucho sobre cómo lograron construir algo tan colosal con los recursos de hace 2200 años. El trabajo de miles de obreros, ingenieros y artesanos durante casi 4 décadas fue necesario para dar forma al mausoleo, pero algunos investigadores alternativos han sugerido que la tecnología utilizada era demasiado avanzada. Hablan de herramientas de precisión, moldes imposibles para la época, e incluso alineaciones astronómicas que solo ahora pueden calcularse con exactitud satelital. Una de las características más enigmáticas del ejército de terracota es que no hay dos figuras iguales. Cada guerrero tiene una expresión distinta, una complexión única, una cicatriz o gesto que lo diferencia del resto. Esto ha llevado a algunos a pensar que se trató de una representación exacta de soldados reales, que los artesanos esculpieron a miembros del ejército del emperador uno por uno, inmortalizándolos como guardianes eternos de su tumba. Pero hay una versión más siniestra. Algunos creen que las estatuas son más que esculturas, que son réplicas deliberadas de personas sacrificadas, que los cuerpos fueron moldeados mientras vivían o que, tras morir, sirvieron como modelo exacto para su transformación en arcilla. Exploraciones con radar de penetración han revelado la posible existencia de cámaras ocultas dentro del túmulo principal. Algunas de ellas tienen formas circulares, otras parecen formar corredores o intersecciones selladas con materiales no identificados. Esto ha alimentado todo tipo de teorías. Se habla de bóvedas llenas de tesoros, de manuscritos perdidos, de máquinas rituales, o incluso de objetos que no pertenecen a este mundo. Todo permanece intacto, esperando bajo capas de tierra y siglos de silencio. El hecho de que el gobierno no permita continuar con la exploración refuerza la idea de que se oculta algo importante, y no solo para la historia de China, sino para el conocimiento de la humanidad entera. La construcción de la tumba fue una empresa gigantesca que exigió la vida de miles de personas. Se estima que más de 700.000 trabajadores fueron reclutados, muchos de ellos esclavos o prisioneros, obligados a trabajar hasta morir. Algunos historiadores creen que, al finalizar el mausoleo, todos los obreros fueron ejecutados o sepultados vivos para proteger los secretos de la tumba. Hay relatos que describen puertas selladas con sistemas mecánicos, cerradas desde dentro y sin posibilidad de escape. Las catacumbas están llenas de pasajes aún no explorados, donde podrían encontrarse restos humanos mezclados con arcilla, herramientas, huesos calcinados y signos de resistencia. Todo apunta a que la tumba fue construida tanto para albergar como para encerrar. El hermetismo del gobierno y la falta de excavación han dado pie a especulaciones más extremas. Algunos creen que el emperador escondía en su tumba conocimientos prohibidos, mapas de estrellas, fórmulas de alquimia o elementos que alterarían nuestra visión de la historia. Otros van más lejos. Hablan de contactos con entidades superiores, de pactos con los dioses, de portales sellados en el interior de la colina que no deben ser abiertos. Según esta versión, la tumba no es solo una cámara funeraria, sino una cápsula de contención. Estas ideas han sido descartadas por la arqueología oficial,
pero cada año más investigadores alternativos las retoman, alimentando el mito y atrayendo la atención de miles de curiosos que sienten que la verdad aún no ha sido revelada. La tumba de Qin-Shi representa mucho más que una hazaña arquitectónica. Es la expresión máxima del control, la inmortalidad y la obsesión de un hombre que quiso conquistar incluso la muerte. El ejército de terracota no es una obra de arte, es un acto de poder congelado en el tiempo. Cada estatua cuenta una historia no contada, cada cámara cerrada guarda un fragmento de una voluntad que no admitía oposición, y en el centro de todo, el emperador reposa, sellado en un mausoleo que nadie se atreve a tocar, rodeado por sus soldados, por el veneno del mercurio, por los cadáveres de sus constructores y por el miedo de lo que podría liberarse si alguien abre la colina. Hoy, más de 2000 años después, la tumba sigue intacta, inviolable, silenciosa. Ni la tecnología moderna, ni la presión internacional, ni la curiosidad científica han logrado abrir sus puertas. Y quizá eso sea lo más inquietante, porque no se trata de una imposibilidad técnica, es una decisión, una orden, un pacto silencioso entre la historia y el olvido. El misterio de la tumba de los guerreros de terracota no es solo una pregunta sin respuesta, es una advertencia, un umbral sellado por manos antiguas, una voz enterrada que todavía no ha dicho su última palabra. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.